Capítulo 945. Los que siempre buscan problemas. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. Mirando la semilla en su mano, Hyunao no pensó demasiado en eso. En cambio, lo colocó en el suelo. Luego, lo regó y esperó a que brotara. Tenía mucha curiosidad por la encarnación final del inmortal Peach Tree. Esperaba que la encarnación final cambiara el árbol divino. Las encarnaciones no hicieron que la fruta sea especial, pero la hicieron deliciosa. Me pregunto si fallará. ¿Qué pasará si falla? Hyunao era dudoso. Después de eso, se dirigió al Spirit Herb Garden. Al ver a Hyunao salir, la bestia espiritual inmediatamente saltó y lo persiguió. Maestro, espera por mí. Discutamos esto. La bestia espiritual fue extremadamente rápida. Tenía 3 anillos. Su collar, los anillos cósmicos y el anillo que le había dado. Hyunao no prestó atención a la bestia espiritual. En cambio, fue al Spirit Herb Garden y le preguntó a Cheng Chou sobre las minas. Liu Xingchen no había estado presente últimamente, por lo que había muchas cosas que no sabía. Se preguntó si todavía estaba buscando otro alma remanente. Hermano mayor Hyun, dijo Cheng Chou. ¿Qué ocurre? Hyunao preguntó. En ese momento, estaban en el campo del espíritu. Hyunao miró las hierbas espirituales. Podría llamar a la hermana mayor y pedirle que les firme pronto. Las 300 hierbas espirituales restantes no eran urgentes para plantar. ¿No sucedió algo en las minas? Escuché que todos los principales discípulos y maestros de ramas están allí. No sé qué está pasando exactamente, dijo Cheng Chou. Hyunao pensó por un momento. Había una posibilidad. Tal vez debería pedir consejo de Señor Kendo. ¿Qué tipo de existencia era Kendo Senior? Su reino de cultivo fue suficiente para que toda la secta celestial temblé delante de él. Naturalmente esperaba aprender algo de un señor como ese. Sería de gran beneficio. Entonces, todos fueron. Ser un discípulo superior no era malo, pero también fue bastante problemático. Si no pudiera hacer ninguna pregunta directa allí, siempre podría preguntarle a Hon Yuye y al señor Dan Yuan. Hasta ahora, no había encontrado ningún problema con su cultivo. Tenía preguntas sobre los inmortales, pero no los entendió. El señor Dan Yuan había explicado los problemas de cultivo a Zhang de manera muy simple. Desafortunadamente, el hermano Junioran no está aquí. Quizás él es el que se le debería pedir que vaya. Kendo fue sin duda un cultivador de espada, y el hermano Junioran ya se había embarcado en el camino del cultivo de espadas. En las minas, el lugar que debería haber sido donde los mineros reunidos estaban cubiertos por la intención de la espada. Se dividieron en 20 partes. Kugu-chan estaba en guardia. La fuerza de este señor era increíble. Puedes hacer preguntas ahora. Y no te preocupes. Aparte de mí, nadie puede escuchar lo que me preguntas, dijo Kendo. Kugu-chan dudó por un momento. Me gustaría preguntarte sobre el cultivo de espadas, señor. ¿Cómo ayudo a un cultivador de reino del núcleo dorado en un camino hacia el cultivo de espadas? ¿Eh? Kendo se sorprendió. ¿A quién estás pidiendo? Tengo un discípulo. Recientemente aprendimos que tiene el talento para el cultivo de espadas, pero nuestra secta no tiene ningún cultivador de espadas. Es fácil enseñarle cosas simples, pero es muy difícil allanar un camino para él en el mundo del cultivo de espadas, dijo Kugu-chan. ¿Y estás dispuesto a ayudar a tu discípulo? Kendo sonrió. No sabía que había gente como tú en sectas demoníacas. No puedo dejar que un talento tan prometedor se desperdicie, eso es todo, dijo Kugu-chan. Es fácil. Puedo enseñarte el camino de la espada durante un año o él. Tú eliges. ¿Quieres que te enseñe para que puedas enseñarle o quieres que le enseñe directamente? Preguntó Kendo. Salió. No podemos encontrarlo en este momento, dijo Kugu-chan. Oh. Kendo fue un poco lamentable. Pero todavía tengo curiosidad. Si él estuviera aquí, ¿qué habrías elegido? No sé. Kugu-chan guardó silencio por un momento y sacudió la cabeza. Kendo se rió y comenzó a enseñarle el camino de la espada.
El pináculo del cultivo de espadas es la voluntad. Si quieres ir lejos, no puedes estar rígidamente obligado por las reglas. Tu voluntad viene primero, y luego la voluntad de la espada. La mente de Kugu-chan estaba llena de conocimiento ilimitado. Le hizo sentir un poco amargado. Por la noche, cuando todos se retiraron, descubrieron que Kugu-chan todavía estaba allí. Esto desconcertó a todos. Necesita quedarse aquí por un año, por lo que no tiene que esperarlo, dijo Kendo amablemente. Todos estaban sorprendidos. No entendieron por qué Kugu-chan tuvo que quedarse aquí por un año. Sin embargo, no preguntaron más. El proceso de aprendizaje de todos fue diferente. Baizi pensó por un momento y dijo, «Señor, ¿estás libre el año que viene?» ¿Volvieron el año que viene? Kendo sacudió la cabeza. No hay necesidad de eso. Ustedes no podrán digerir lo que les he enseñado en un año. Señor, has entendido mal. Esperaba que un grupo de discípulos escuchara sus conferencias, dijo Baizi respetuosamente. ¿Oh? Kendo pensó por un momento. Eso está bien, entonces. Estoy aburrido de todos modos. Es bueno encontrar algo que hacer. Siempre habrá algunas personas que encontrarán nuevos problemas. Baizi estaba sin palabras. Ella no entendió por qué este señor diría tal cosa. Sin embargo, le recordó a Xiao Li y Jianao. Siempre estuvieron en algún tipo de problemas. Uno siempre estaba en problemas, y el otro era simplemente indecible. Ella podría enviarlos aquí para aprender también. No era que fueran especiales en la secta. Fue simplemente porque sus nombres se quedaron con ella. Oh, claro. Enseñé a 2 personas antes. Me gustaría conocerlos si está bien, dijo Kendo. Baizi y los demás se sorprendieron. ¿Señor Kendo conoció a otros de la secta Heavenly Note antes? Jianao no sabía nada sobre las minas. No pensó que este asunto tuviera nada que ver con él. Solo quería aumentar su reino de cultivo lo antes posible. Cuando apareció la cueva del dragón o Sangwon Kinsu regresó, quería estar listo. Afortunadamente, el clan Sangwon no tenía una existencia en la plataforma de ascensión inmortal. Incluso si usara tesoros especiales para alcanzarlo, no podrían usarlo como quisieran. Mientras llegó a la cima de la plataforma de ascensión inmortal, podría enfrentar al clan Sangwon. Después de regresar a su casa, Jianao comenzó a estudiar el manual sin nombre mientras esperaba al día siguiente. Cuando se puso el sol, las estrellas encendieron el cielo. Una luz roja saltó del bosque. El sol de la mañana brillaba intensamente en el patio. Jianao caminó hacia el inmortal Peach Tree. A la vista apareció un pequeño retoño, y al lado había una burbuja púrpura. Fragmento de potencia divino +1, Jianao miró su interfaz. Nombre, Jianao, edad, 40, reino de cultivo, etapa tardía de la plataforma de ascensión inmortal, método de cultivo, Fiensal 100 revoluciones, Honmenge Art Sutra, capacidad divina, 9 revoluciones sustitución de muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, poder divino. Avivamiento del árbol marchito, caldero celestial, Vajra indestructible, alma vital, 17/100, se puede cultivar. Cultivo, 18/100, se puede cultivar. Potencia divina. 3/3, se puede obtener, podría obtener otra habilidad divina. Se preguntó qué sería esta vez. Capítulo 946. Buenas noticias. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. No había forma de saber sobre el asunto de la encarnación por el momento, por lo que Jianao no tenía prisa. Necesitaba ver qué tipo de habilidad divina aparecería. Después de regar la flor, Jianao caminó. Luego, regresó a su habitación y se sentó con las piernas cruzadas en el piso. La bestia espiritual le preguntó si quería ir al jardín de hierbas espirituales. Él le dijo que aún no iba. La bestia espiritual lo dejó solo después de eso. Dijo que quería buscar una nueva amante. Sus amigos en el inframundo lo ayudarían.
Estaba ansioso por encontrar una hermana mayor adecuada para Jianao ya que Xiao Li ya había encontrado una. Jianao sacudió la cabeza. La hermana señor Miao también se unió a su pequeño juego. Tenía mucha experiencia en el emparejamiento, después de todo. Fue un dolor de cabeza. Jianao miró la interfaz y finalmente eligió extraer la capacidad. Sintió la energía espiritual que lo cubría. Sus ojos y palmas estaban calientes. ¿Era una habilidad divina relacionada con los ojos y la palma? Sin embargo, el sentimiento más obvio fue en los alrededores. ¿Qué habilidad divina podría cambiar el entorno? Jianao no pensó demasiado en eso. Pronto, todo a su alrededor desapareció y los extraños sentimientos se desvanecieron. Jianao sintió como si hubiera pasado toda una vida cuando abrió los ojos. El cielo todavía era brillante. No había pasado demasiado tiempo. Luego, miró la interfaz. Quería ver el nombre de la nueva habilidad divina. Capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de la muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, poder divino, avivamiento del árbol marchito, caldero celestial, Vajra indestructible, innumerable bosque de la naturaleza. ¿Qué habilidad divina es esta? Jianao se sorprendió. No entendía el significado de esta habilidad divina. Luego, usó su capacidad de evaluación diaria para descubrir su uso. Después de un tiempo, abrió los ojos y salió de la habitación. Cuando llegó al patio, miró el loto de nieve. En ese momento, una misteriosa runa apareció en sus ojos que se transformó en un loto de nieve. Solo entonces Jianao estiró su mano y la movió hacia el loto de nieve. En un instante, apareció un loto de nieve idéntico. Fue solo una ilusión, pero parecía real. Tomó la flor y la miró. De hecho, era un loto de nieve, y estaba separado del verdadero loto de nieve. El aura del loto de nieve en el patio era más débil ahora. Con una ola de la mano, el loto de nieve en su mano se convirtió en motas de luz y volvió a entrar en el loto de nieve. Esta habilidad divina es un poco extraña. Jianao sintió que era similar al talismán clon, pero también era completamente diferente. El talismán clon usó el poder del talismán, pero la apariencia podría ser utilizada por otros. El innumerable bosque de la naturaleza eliminó una parte del aura y el poder del objeto para crear algo idéntico. Me pregunto qué le hará a los humanos. Usó innumerables bosques de la naturaleza en sí mismo. Por un momento, sintió un rastro de que su cuerpo fue despojado. Entonces, una imagen ilusoria de él apareció a su lado. Su aura y apariencia eran todos suyos, pero no se sentía como él. Fue una ilusión y solo tenía un cultivo de reino del espíritu primordial. Aparte de eso, no había nada extraño. Ni siquiera podía controlarlo. Parecía que aparte de ser despojado de su cuerpo, no había otra conexión con la ilusión. Funcionó de forma independiente, pero no tenía conciencia. ¿De qué sirve este? No era tan bueno como un talismán clon. Después de pensar durante mucho tiempo, Jianao sacó el alma divina del Santo Maestro. Tenía una idea. Si separara una parte del alma de esta manera, ¿sería más fácil absorber? Después de un tiempo, una copia del alma divina estaba en su mano. Sin embargo, si pudiera ser absorbido, significaba que el clon que estaba separado con la innumerable bosque de la naturaleza afectaría al cuerpo principal. Sintió que esta habilidad era aún más inútil. Después de dudar por un momento, Jianao sacó la desgracia del destino celestial Pearl. Si esto pudiera separarse, sería increíble. No se atrevió a intentarlo. Necesitaba preguntar primero. Por lo menos, tuvo que preguntarle a Hon Yuye. Primero probó otros tesoros mágicos y descubrió que la habilidad funcionaba bien en ellos. Eso significaba que también funcionaría en la desgracia del destino celestial Pearl. Solo tenía que esperar a que Hon Yuye visitara, para poder preguntarle al respecto. Después de dudar por un momento, sacó su espada celestial. Después de un tiempo, Jianao se rindió. No pudo usarlo. La habilidad no funcionaba en la cuchilla celestial. Eso significaba que en realidad podría no funcionar en la desgracia del destino celestial Pearl.
Los detalles tendrían que esperar hasta entonces. Después de eso, Jianao salió del patio y fue a buscar algunas bestias demoníacas. Lo intentó, pero no pudo separar su conciencia como lo había hecho. Al final, Jianao encontró a Xiao Li. Ella estaba cenando. Cuando lo vio, ella dudante eligió un trozo de carne para él. Aquí, hermano mayor. Tener algunos, dijo a regañadientes. Jianao miró la carne y sacudió la cabeza ligeramente. Xiao Li estaba feliz. Ella comió felizmente. Parecía que, para ella, lo más feliz del mundo era poder comer sin distracciones. Hermano mayor Jian, ¿por qué estás aquí? Preguntó con curiosidad. Vine a encontrarte, dijo Jianao. Había venido a pedirle algo. Quería ver si el innumerable bosque de la naturaleza funcionaba en algo que no era humano pero que tenía una conciencia como los 9 inferiores. ¿Oh? ¿Por qué me estás buscando? Xiao Li se sorprendió. Quiero la cuenta por un tiempo, dijo Jianao. ¿Little One? Xiao Li sacó la cuenta con los 9 inferiores y se lo entregó a Jianao. Los 9 Nether todavía parecían un perro. Y la perla dragón también, dijo Jianao. En aras de la seguridad, planeaba preparar todo. Después de obtener los artículos, Jianao se dirigió al Spirit Herb Garden y comenzó a cuidar las hierbas espirituales. Pasaron los días, y era hora de que las 300 hierbas espirituales finalmente brotaran. Sin dudarlo, Jianao fue al centro de las burbujas y esperó a que todas las burbujas se fusionaran en su cuerpo. Cultivo +1, bloqueo +1, espada espíritu +1. Fuerza +1, espíritu +1, hubo un total de 45 burbujas. Era mucho, pero aún era menos de la mitad. Las hierbas espirituales de la hermana mayor ya no podrían ayudarlo a avanzar incluso después de 4 meses. Sin embargo, todavía había 1 o 2 años antes de que pudiera llegar a la etapa tardía de la plataforma de ascensión inmortal. Ese día, Jianao escuchó algunos rumores de que la secta iba a comenzar una competencia. Fue una oportunidad extremadamente rara. La secta iba a seleccionar algunos discípulos sobresalientes para encontrarse con un senior y escucharlo conferencias. Esta vez, la competencia se llevará a cabo entre las diversas ramas. Después de eso, la gente de las 12 ramas se clasificaría de acuerdo con su fuerza. Cuanto más avanzó, más probabilidades de recibir más orientación. Sin embargo, algunas personas fueron seleccionadas por la secta. Jianao no le prestó mucha atención. Sabía que era bueno que la secta enviara discípulos sobresalientes para encontrarse con Kendo Senior. Sin embargo, a Jianao no le importaba, ni quería ir. Quería encontrar una manera de ver si podía continuar plantando semillas de hierbas espirituales de alto grado. Kendo y los demás estaban en las minas. Si fuera allí solo, sería atacado. Sin embargo, la secta pronto decidió la cuota para el número de discípulos que se enviarán. Buenas noticias, hermano mayor Jian, dijo Cheng Chou con entusiasmo. La secta había decidido mantener un lugar para ti. Jianao estaba sin palabras. Capítulo 947. ¿Quieres morir? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation ¿lo estaban llamando? Jianao se sorprendió. No lo habrían seleccionado en circunstancias normales, entonces, ¿por qué lo habían seleccionado? ¿Quién más hay además de mí? Preguntó. La hermana junior Xiao Li y el hermano mayor Anmin están en la categoría de establecimiento de la Fundación y Golden Core. Sin embargo, el hermano mayor Anmin no está en la secta. No sé si volverá en el tiempo, dijo Cheng Chou. ¿Xiao Li también estaba ahí? Jianao estaba perplejo. Era natural que Anmin fuera seleccionado, pero ¿por qué Xiao Li? Ella no escuchó a otros que enseñan su cultivo. Además, su reino de cultivo no había mejorado durante mucho tiempo. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Estaba tratando de causar problemas? ¿Quién más? Jianao preguntó. Cheng Chou mencionó los nombres de algunas personas más. Curiosamente, no eran tan talentosos. Jianao no entendió. Estas personas generalmente funcionaban de forma independiente. Todos eran alborotadores.
¿Qué significaba la secta con esto? Realmente no podía entender. Jianao no pensó demasiado en eso. Después de todo, tendría que esperar hasta octubre para ir a las minas. Todavía quedaban 9 meses. Eso también fue bueno. No tuvo que participar en la competencia. Los que participaron tuvieron que ser clasificados en consecuencia. Cuando llegara el momento, simplemente lo desencadenaba. Después de eso, comenzaron los preparativos para la competencia, y cada rama estaba llena de actividad. Querían aprovechar esta oportunidad. Jianao no le prestó atención. Continuó cuidando las hierbas espirituales y estudiando la innumerable bosque de la naturaleza. Sintió que esta habilidad divina era muy extraña. Siempre había querido atacar a los 9 Nether, pero se había rendido. A principios de febrero, Jianao le pidió a Cheng Chou que llamara a Duan Muyan. Cuando vio las hierbas espirituales que ya habían brotado, estaba en silencio. Miró a Jianao en estado de shock. Junior Broter, ¿estás seguro de que no eres bueno para refinar las píldoras? Quizás realmente eres un genio, dijo Duan Muyan. Si alguien tuviera un gran talento en la botánica, generalmente era bueno para refinar las píldoras. Era un desperdicio para que una persona así no lo intentara. Si no tuviera cuidado, lo lamentaría por el resto de su vida. Todavía era temprano. Muchas veces, el refinamiento de la píldora dependía de un tipo de energía espiritual. Si uno no dominara esta energía espiritual, desaparecería con el tiempo. Jianao asintió y le agradeció. Realmente no tenía tales intenciones. Sabía muy bien por qué los había plantado. Lo único en lo que tenía algo de talento era probablemente el talismán. En cuanto a la alquimia, era demasiado lento y no estaba interesado. Quería concentrarse en aumentar su reino de cultivo. Broter Jr., tu habilidad es más poderosa de lo que pensaba. Realmente no esperaba esto, dijo Duan Muyan. Afortunadamente, no te miré más allá. Jianao asintió. Agradeció la hermana Senior Duanmu. Si no fuera por sus semillas de hierbas espirituales de grado superior, no habría podido avanzar tan rápido. Aunque parecía una pena que hubiera gastado decenas de miles de piedras espirituales en ellas, otros no entenderían lo que había ganado. No tengo más semillas de hierbas espirituales en este momento. Si lo hago, ¿puedo encontrarte que los plantes? Duan Muyan preguntó. Jianao pensó por un momento. Por supuesto, hermana mayor. Puedo hacerlo si soy libre. Después de avanzar, las semillas de hierbas espirituales de alto grado podrían no ser de mucha utilidad para él. Ni siquiera sabía si podía plantarlos en el futuro. Después de verla, Jianao miró las hierbas de Spirit de la hermana mayor Ye. Eso tomaría otros 3 meses. ¿Quién sabía cuántas burbujas habría? Pasaron los días, y Jianao siguió su rutina diaria. Todos los días, él cuidaba las hierbas espirituales, hacía talismanes y estudió el manual sin nombre. Ocasionalmente, le explicaba los problemas de cultivo a Cheng Chou. Durante ese tiempo, fue al pabellón de loto de nieve y pidió la primavera de septiembre. Se dio cuenta de que ya se había ido. Incluso el té rojo azul estaba casi terminado. Afortunadamente, tenía mucho té bueno sobre él. Debería poder durar 10 años. Todos los días, Jianao revisaba el inmortal Peach Tree. El retoño se rodó. En unos días, llegó a su cintura. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, era tan alto. Más tarde, era más alto que las paredes circundantes. Pasaron días y comenzó a florecer. Ya era a mediados de mayo cuando las hierbas espirituales de la hermana mayor Ye también brotaron. Cuando llegó Jianao, obtuvo 20 burbujas azules. Esto significaba que estas hierbas espirituales eran extraordinarias. Sin embargo, también consumió la mayoría de las piedras espirituales. Solo le quedaban 260,000 piedras espirituales. Eran más de 10,000 piedras espirituales de lo que esperaba. La razón fue que al comienzo de la competencia, todos estaban preocupados de pelear con otras sectas. El precio de los bienes aumentó demasiado rápido. Aunque más personas compraron talismanes, las ganancias fueron mucho menores que sus gastos.
260,000 piedras espirituales todavía eran mucho. Puede que no sea hasta 400,000, pero aún así, fue mucho. No había necesidad de preocuparse por quedarse sin piedras espirituales. Cuando brotaron las semillas, Jianao no se apresuró a informar a la hermana mayor Lianin. Continuó cuidando las hierbas espirituales y esperó a Cheng Chou. Por la noche, la conferencia terminó. Hubo bastantes personas que dejaron su sangre. Después de guardarlos cuidadosamente, Jianao regresó a su patio. Se sentó junto a la mesa y usó el universo en una palma para sellar la sangre. Esa habilidad fue muy útil. No había usado muchas habilidades divinas últimamente porque no había necesitado pelear con nadie. Era necesario usarlos. ¿Estás cultivando el camino de los deseos de sangre?, preguntó una voz por detrás. Jianao se volvió y vio una figura con un vestido rojo y blanco. Ella se acercó y se sentó frente a él. Señor. Se puso de pie y se inclinó. Algunos juniors suponen que cultivo ese camino, por lo que siempre dejan atrás su sangre cada vez que los ayudo con su cultivo. Si realmente cultivó el camino de los deseos de sangre, es posible que pueda revocar la suposición de todos con respecto a ese camino, dijo Hon Yuye. Era simplemente una sugerencia. La sangre fue dejada voluntariamente por otros. Nunca lo había pedido. Las personas que cultivaron sangre desean el camino usaban sangre quemando su fuerza vital porque la sangre necesitaba ser pura. Señor, debes estar bromeando. Siento que el pensamiento de la gente a menudo cambia después de cultivar ese tipo de camino, dijo Jianao. ¿Hubo una reunión últimamente? Hon Yuye miró el árbol de durazno y preguntó. Jianao asintió. Señor, ¿has oído hablar de una habilidad divina que puede quitar una parte de todo? ¿Qué habilidad divina? Hon Yuye miró a Jianao. Myriad Nature Forest, dijo Jianao. Hon Yuye guardó silencio por un momento. Luego, miró a Jianao. ¿Qué planeas hacer con esa habilidad divina? ¿Es posible usarlo en la desgracia del destino celestial Peal? Jianao sacó la perla y preguntó. Ya había hecho una excusa si ella preguntó cómo obtuvo esa habilidad. Pero ella no había preguntado. Hon Yuye se rió. Miró a Jianao bruscamente. ¿Crees que ya has vivido demasiado tiempo? ¿No quieres vivir más? Jianao no se sorprendió. Había querido preguntar de todos modos. Nadie que se asoma a la desgracia del destino celestial sobrevive Pearl. Y aquellos que quieren clonarlo, bueno, ¿qué tipo de reino de cultivo necesitas para poder resistir ese tipo de desastre? Hon Yuye preguntó. Entonces, ¿qué hay de usarlo en las 9 inferiores? Jianao sacó a los 9 inferiores. Hon Yuye miró a Jianao. Por un momento, no podía decir si esta persona estaba siendo audaz o estúpida. Capítulo 948. ¿Para mí? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao no estaba imaginando cosas. Sintió que la habilidad podría funcionar en los 9 inferiores. Sin embargo, sabía que usarlo en la desgracia del destino celestial Pearl era peligroso. La fuerza de Hon Yuye era extraordinaria, por lo que podría haber sido suficiente para evitar el peligro. La razón principal era que quería usar el artículo separado de la desgracia del destino celestial Pearl para completar su plan. Si no pudiera hacerlo, sería bastante problemático. Ahora, parecía que tenía que pensar en ello con cuidado. Tenía que pensar en otras formas. La desgracia del destino celestial Pearl era demasiado arriesgado. Incluso introduciendo el desastre trajo un desastre. Trajo la desgracia a todos. Sin embargo, el 9 Nether era diferente. Aunque el 9 Nether era aterrador, no era invencible o un portador de mala suerte. Tenía muchas cosas que temía. Temía la desgracia del destino celestial Pearl, la Pearl Silent de la Tierra y la Perla del Dragón. Cada uno de ellos podría hacer que se rindiera. Si las perlas se colocaron juntas, los 9 inferiores estarían aterrorizados de hacer cualquier cosa. ¿Qué quieres hacer con los 9 Nether? Hon Yuye preguntó.
Ella no lo desanimó como antes. Jianao estaba seguro de que era posible usar su habilidad en los 9 inferiores. El 9 inferiores es caótico, para empezar, y la parte que se separa de ella también será similar. Incluso puede desarrollar cierta inteligencia. Pero si lo usamos bien, el peligro se reduciría. ¿Quieres usar los 9 nines separados a menudo? Hon Yuye tomó un sorbo del té que Jianao había elaborado. Se lo daré a Xiao Li para su custodia. Ella es una dragón y usa una perla de dragón. Los 9 Nether no se atreverán a molestarla. Incluso si hace algo mal, puedo sellarlo, dijo Jianao. De esa manera, los 9 Nether podrían usarse para hacer más cosas. Hon Yuye pensó por un momento. ¿Cómo planeas hacerlo? Jianao explicó lo que planeaba. De hecho, fue muy simple. Tendría la desgracia del destino celestial Pearl, la tierra extrema Pearl Silent Pearl, y la perla del dragón listos a su lado. Después de eso, usaría su habilidad divina. El problema era que su reino de cultivo podría no ser suficiente. Puede que no sea lo suficientemente fuerte como para probarlo. Después de todo, el poder de los 9 Nether podría ser contraproducente en el lanzador. El innumerable bosque de la naturaleza no fue fácil de usar. Los otros cercanos podrían detectarlo usándolo. Puede ser difícil tener éxito si fuera atacado mientras lo usaba. Hon Yuye miró a Jianao y no habló durante mucho tiempo. Puedes intentarlo. Gracias, señor, dijo Jianao. Tenía una oportunidad de éxito, especialmente con la desgracia del destino celestial Pearl y la tierra extrema Pearl Silent Pearl en su mano. Los 9 Nether no se atreverían a intentar nada. Cuando estaban listos, Jianao rodeó a 9 inferiores con las 3 perlas. El 9 Nether estaba aterrorizado. Jianao miró a Hon Yuye, quien se sentó frente a él. Después de que ella asintió, él activó la habilidad divina, innumerable bosque de la naturaleza. Aparecieron innumerables símbolos misteriosos. Las habilidades divinas consumían energía espiritual y utilizando una capacidad en algo como 9 infertos consumidos aún más. Por la noche, Jianao activó la reaparición del espíritu oculto. A la medianoche, las runas se quemaron más. Aunque apareció un fantasma de los 9 Nether, todavía estaba lejos de ser suficiente. Antes de que su poder se agotara, la gran energía espiritual surgió en su cuerpo. Podría continuar usando su habilidad divina. 3 días después, Jianao sangró de sus ojos, pero no se detuvo. Continuó usando la innumerable bosque de la naturaleza. Por un momento, el fantasma de los 9 Nether comenzó a parecer más claro. El caos y la distorsión comenzaron a invadir su espíritu primordial. En su mente, Jianao vio el caos corriendo hacia él como una bestia feroz. Estaba tranquilo y compuesto. Luego, dio un paso adelante y la sombra de la cuchilla celestial condensada en su mano. Entonces, él cortó. Era imparable. El caos se desintegró bajo la cuchilla celestial, y su espíritu primordial estaba orgullosamente en su corazón con un aura púrpura. Al mismo tiempo, las runas dejaron de girar, y la cifra de 9 Nether apareció ante él. Jianao estiró su mano y tocó los 9 inferiores. Su mano sangraba y sus huesos se agrietaron. El 9 Nether liberó una pozos de gas negro. Era caótico. Sin embargo, bajo el rodeo de la desgracia del destino celestial Pearl, los 9 Nether no se atrevieron a moverse. Jianao lanzó un suspiro de alivio. Estaba herido y fue bastante grave. Jianao se sintió muy cansado. Afortunadamente, había tenido éxito. Sin dudarlo, extendió su otra mano y usó el universo en una palma para sellar los 9 inferiores que habían sido separados. Lo entregaría a Xiao Li más tarde. Gracias por su ayuda, señor. Se inclinó ante Hon Yuye. Sabía que resultaría letalmente herido si no fuera por ella. El innumerable bosque de la naturaleza requirió un reino de alto cultivo. ¿Cómo planeas agradecerme? Hon Yuye preguntó mientras bebía su té. Haré lo que quieras, señor, dijo Jianao en serio. Hon Yuye lo miró y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Ella no dijo nada más. Jianao descansó e intentó sanar a sí mismo.
Su otra habilidad divina, Revival of Wanted Tree, trabajó duro para curarlo. Podría sanar todo tipo de lesiones. Sin embargo, la recuperación fue lenta. Después de un tiempo, se sintió mejor. Se limpió la sangre de la esquina de sus ojos. Se separaste 9 inferiores para Xiao Li. ¿Por qué quieres clonar la desgracia del destino celestial Peal? Hon Yuye preguntó. Jianao dijo respetuosamente, para ti, señor. Hon Yuye parecía confundido. La causa raíz se encuentra en el clan Sangwan. Las pistas sobre la que está detrás de las tabletas de piedra les apuntan. Ya sea el rey celestial Taomu, el fin de todas las cosas, o la gran secta de 1000 dios, todos son del extranjero. Si hay una fuerza en el extranjero que podemos usar, será más fácil para nuestra investigación. Por lo tanto, si puedo ayudarlos, me ayudarán. Necesito hacer un clon de la desgracia del destino celestial Pearl para ayudarlos con su maldición. Hon Yuye miró a Jianao y sonrió. Has hecho mucho esfuerzo para mi tarea. Eso es lo que hago, señor, dijo Jianao. ¿Puede tu bestia espiritual compararte en las mentiras que hablas? Hon Yuye preguntó. Jianao no respondió eso. Hon Yuye miró el árbol de durazno inmortal. ¿Puede realmente convertirse en un árbol divino después de una encarnación más? Sí. Jianao asintió. El árbol de durazno inmortal solo le quedaba una última encarnación. La última encarnación no sería ordinaria. ¿Cuándo planeas hacer que pase por la última encarnación? Hon Yuye preguntó. Depende del momento. Jianao sacudió la cabeza. Acércate, dijo Hon Yuye mientras miraba a Jianao. Jianao estaba perplejo, pero se inclinó hacia adelante. En ese momento, Hon Yuye golpeó la frente de Jianao. Su toque era frío. Inmediatamente después, el vasto aura se extendió. Cuando Jianao reaccionó, ya estaba volando hacia atrás. Luego, se estrelló fuertemente en la pared. Un dolor intenso se extendió por su espalda. Capítulo 949. Todavía agradecido después de ser atacado por la demonía traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao se levantó impotente. No entendió por qué Hon Yuye lo atacó de repente. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que ella había hecho eso. Había olvidado lo vasto que era su aura. Parecía que todavía era demasiado fuerte. La brecha entre su fuerza era insuperable. ¿Qué reino necesitaba ser para acercarse a su fuerza? Jianao distribuyó su poder y continuó curándose. Frunció el ceño. Descubrió que sus heridas habían desaparecido. Gracias, señor. Jianao bajó la cabeza con agradecimiento. Se sintió extraño. Ella lo había atacado pero lo había ayudado a sanar. Hon Yuye lo miró con interés. Muéstrame los 9 Nether. Jianao sabía que estaba preguntando por los 9 inferiores clonados. Lo sacó y quitó el sello. El ilusorio 9 Nether estaba inmóvil en el suelo. Tenía miedo. Jianao miró a la criatura. Era interesante que esta criatura hubiera hecho que el emperador humano saliera a una guerra en el día. Hon Yuye lo miró y le pidió a Jianao que llamara a Xiao Li. Envió un talismán de comunicación a Xiao Li. Xiao Li entró al patio con una mirada culpable en su rostro. Estaba preocupada de haber sido llamada aquí para que lo gritaran. Jianao nunca la había llamado antes. Algo debe haber pasado. No fue algo bueno. Hermano mayor Jian, hermana mayor, dijo Xiao Li tentativamente. Adelante. Hon Yuye sonrió. Xiao Li lanzó un suspiro de alivio cuando la vio y rápidamente caminó hacia la mesa. Luego, buscó en sus bolsillos y sacó 2 citas. Ella les ofreció cada uno. Jianao miró la fecha. Lo limpió y se lo puso en la boca. Estaba un poco agrio. Hermano mayor Jian, ¿por qué me estabas buscando? Xiao Li preguntó. Mirad. Jianao señaló a los 9 Nether. ¿Little One? Xiao Li se acercó y lo empujó. Se dio cuenta de que estaba inmóvil. Hermano mayor Jian, ¿Little Wang está muerto? Preguntó ella.
Jianao guardó la perla. Los 9 inferiores se movieron, pero todavía le tenía miedo a Xiao Li. «¿Está vivo? ¿El pequeño Wang me recuerda?» Xiao Li empujó a los 9 inferiores. Entonces, Xiao Li lo hizo ponerse de pie. Desafortunadamente, no fue obediente esta vez. Xiao Li estaba un poco decepcionado. «Te compraré algo para comer», dijo Hon Yuye. Xiao Li estaba feliz. Al menos, el 9 Nether ya estaba fuera. Solía estar en una cuenta todo el tiempo. Jianao devolvió la perla dragón a Xiao Li. En cuanto al cuerpo principal de los 9 inframetes, lo mantendría con él. Podría fusionar los 2 9 Nethers en cualquier momento. Aprovechando su tiempo libre, Jianao habló sobre la próxima competencia de la secta. Quería escuchar el cultivo de enseñanza a Senior y quería que Xiao Li escuchara. Si ella se durmió, podría ofender a los Senior. Mulonyu había regresado al extranjero. En ese momento, los 11 reyes celestiales se encontraron en el mar. Había 12 pilares de agua en el área, y en cada pilar había un trono. 11 reyes estaban sentados en los tronos sobre 11 pilares, excepto uno. Mulonyu estaba en su asiento. «¿Ai Luo todavía no regresa?», preguntó una mujer. Nadie respondió. «Podría no volver», dijo Mulonyu. «Entonces, ¿qué debemos hacer?», preguntó un hombre musculoso. «¿Realmente crees que puedes convertirte en un inmortal si los 12 reyes celestiales están aquí?», el rey celestial Taomu preguntó. Los otros se quedaron en silencio. Un rey celestial nunca se había convertido en un inmortal. O más bien, nunca se habían convertido colectivamente en inmortales. Aunque algunos reyes celestiales habían logrado convertirse en inmortal antes, habían tenido que abdicar sus tronos. Aún así, todavía era muy difícil. Los 12 reyes celestiales deben convertirse en inmortales juntos. De lo contrario, nadie podría hacerlo. Incluso si el rey celestial Ai Luo estuviera presente, sería extremadamente difícil convertirse en un inmortal. Sin él, era imposible. El rey celestial Taomu, ¿tienes otra solución?, preguntó una mujer. El rey celestial Taomu se quedó en silencio. No tenía idea de qué hacer. ¿Notaste algo? El rey Ai Luo ha estado actuando extraño últimamente, dijo alguien. ¿Qué pretende hacer?, preguntó una mujer joven. ¿Todavía recuerdas a la mujer que cayó al mar abisal? ¿Crees que el rey Ai Luo le hizo algo? Creo que la razón por la que está ausente no es porque no quiere ser un inmortal, podría haber querido separarse de ser el rey celestial y convertirse en un inmortal solo, dijo otro hombre. Todos estaban sorprendidos. ¿Ha planeado Ai Luo todo eso? No creo que eso sea cierto. No es fácil separarse de la fortuna del rey celestial tan fácilmente. Todos lo sabemos. Por cierto, ¿has oído hablar de la cueva del dragón? Taomu de repente preguntó. Escuché sobre eso. Mulonyu asintió. También escuché algo más. El rey celestial Taomu ha estado en contacto con la torre celestial. Lo sabes, ¿verdad? Parece que tú también lo sabes, Rey Mu, dijo el rey Taomu. Escuché que hay algunas cosas increíbles en la cueva del dragón. El final de todas las cosas y los bandidos de los santos tienen sus ojos en la cueva. Hay algo que quieren despertar. La cueva del dragón no es tan simple como parece. Entonces, los reyes celestiales comenzaron a discutir. Cuando terminó la discusión, el rey Mulonyu dijo, pronto haré un viaje a la secta Heavenly Note. ¿Hay algo que necesite que tome para Ai Luo? ¿Por qué vas allí de nuevo?, preguntó una mujer que también era una rey celestial. Tengo una persona que podría guiarnos para convertirnos en inmortales, dijo Mulonyu sinceramente. ¿En realidad? ¿Hay alguien tan asombroso en esa secta? Mulonyu no dijo nada. En cambio, dijo, pero habrá un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Si esto falla, estoy dispuesto a pagar el precio necesario, dijo el rey Taomu. Los otros no dijeron nada. Necesitaban tiempo para pensarlo. Los 11 reyes celestiales dejaron de hablar. Desaparecieron al mismo tiempo. Justo después de que se fueron, los pilares también desaparecieron.
La sede de la tribu espiritual celestial estaba en una isla. Algunos negocios de mariscos se vieron seriamente afectados debido al reciente tema en el mar. Alguien necesitaba cuidarlo. Los clanes internos pasaron unos meses tratando de resolverlo, pero no pudieron hacer nada. Hace unos días, un clansman regresó del mar. Tenía buenas noticias. Se ha resuelto la cuestión de la calidad del agua en el este. Albricias. Un joven que parecía estar en sus 20s estaba rodeado por un grupo de personas. Algunos parecían admirarlo, mientras que otros parecían escépticos. El joven estaba tranquilo e inmutado. En ese momento, un hombre de mediana edad lo recibió. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre de mediana edad. Soy Tong Wu, señor, dijo el joven. Está bien. ¿Qué recompensa quieres? Espero que si hay algún problema en el clan, las personas más jóvenes podrán intentar resolverlos. No tengo ganas de resolver los problemas de nuestro clan, dijo Tong Wu. ¿Por qué? Quiero que la tableta conmemorativa de mi madre se coloque en el salón ancestral. Muy bien, dijo el hombre de mediana edad. Te daré una oportunidad. Capítulo 950. ¿Quién era este discípulo? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Después de que Hon Yuye se fue, Jianao continuó con su rutina diaria. El melocotón inmortal ya había comenzado a dar fruto y estaba esperando la encarnación final. 3 meses después, alrededor de mediados de agosto, Jianao eligió uno de los duraznos y lo probó. Era demasiado dulce. Nunca antes había comido duraznos tan deliciosos, pero no había nada extraordinario al respecto. Sin ninguna energía espiritual, no ayudaría con su cultivo. Estaba delicioso. Luego, lo evaluó. Se dio cuenta de que todavía no se mencionaba la encarnación. Parecía que tenía que esperar hasta que las frutas fueran maduras. La competencia de la secta estaba a punto de comenzar. Jianao también quería participar. Sin embargo, era una pena que el hermano Junior Anmin aún no hubiera regresado. Había perdido una oportunidad. Cualquiera podría perderse la enseñanza de Kendo, pero Anmin simplemente no pudo. A finales de agosto, comenzó la competencia. Esta fue una competencia en toda la secta. Los oponentes de Jianao eran otros discípulos de Reino del Núcleo de Oro. Todos los cultivadores de Reino del Núcleo de Oro compitieron. Decidió admitir la derrota después de enfrentar a alguien en la cima del Reino del Núcleo de Oro. La mayoría de los cultivadores de Reino del Núcleo de Oro de la etapa tardía ganaron. Xiao Li fue brillante. Ella fue clasificada como la mejor entre los cultivadores del Reino del Establecimiento de la Fundación. Incluso un cultivador en la cima del Reino del Establecimiento de la Fundación había perdido para ella. Su fama se levantó. El acantilado de corazones rotos tenía otro discípulo prometedor. Era solo que Xiao Li había estado atrapado en ese reino durante mucho tiempo. Ella era extraordinaria. Ella era una verdadera discípulo, por lo que se esperaba. Xiao Li incluso se clasificó más alto que Jianao. Jianao fue decente entre los cultivadores del Reino del Núcleo de Oro. Jianao se sintió un poco indefenso cuando sabía del resultado. Sin embargo, la secta sabía cómo era Xiao Li. No sabía por qué la secta eligió a Xiao Li para escuchar una conferencia. No tuvo más remedio que esperar hasta octubre. La hermana mayor Lianin ya había sido informada de las hierbas espirituales de la hermana mayor Ye, y no estaba muy sorprendida. La hermana mayor Ye, por otro lado, había hecho una visita. Ella quería ver por sí misma. No podía creer lo que vio. Se rumorea que alguien del pavilio de Píldora a la luz de las velas se encontró con un jardinero talentoso que puede plantear hierbas espirituales extraordinarias. ¿Asumo que eres tú? Jianao sacudió la cabeza. Se sintió inquieto de que fuera famoso. Lo negó. Pero la hermana mayor Ye no parecía que ella le iba a dar más semillas. La hermana mayor Ye suspiró y fue a buscar la bestia espiritual para discutir el asunto de sus pollos dorados. Jianao no sabía qué tipo de discusión tendrían. Después de eso, no pasó nada en la vida de Jianao.
Además de explicar el método de cultivo a todos, también se encargó de las hierbas espirituales. Los días volvieron a la normalidad, y él realizó su rutina diaria. Octubre llegó muy rápido. Era hora de ir a las minas. Era casi la hora de ir y escuchar las enseñanzas de Kendo. Hyunao no esperaba demasiado. No podría entender mucho de todos modos. Sería demasiado profundo para él. Ya era octubre, y no estaba muy lejos de avanzar a la cima de su reino de cultivo. Nombre: Hyunao, edad: 41, reino de cultivo, etapa tardía de la plataforma de ascensión inmortal, método de cultivo, Fiensal 100 revoluciones, Honmenge Art Sutra, capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de la muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, poder divino. Avivamiento del árbol marchito, caldero celestial, Vajra indestructible, innumerable bosque de la naturaleza, alma vital, 82/100, se puede cultivar. Cultivo, 80/100. 100, se puede cultivar. Habilidades divinas, 0/3, no se puede obtener, el cultivo y los puntos de sangre vital fueron en 80. Hyunao se sorprendió. Fue mucho más rápido de lo esperado. Solo había sido un año. Todo se debió a las hierbas espirituales de alto grado. Desafortunadamente, no tenía más. El pabellón de la píldora a la luz de las velas tomaría mucho tiempo antes de que le dieran más. Vamos a las minas hoy, dijo Hyunao a Cheng Chou antes de irse. No te preocupes, hermano mayor Hyun, dijo Cheng Chou. Puedes dejarme el Spirit Herb Garden. Hyunao asintió y se fue con Xiao Li. Esta vez, la bestia espiritual no siguió. Estaba muy ocupado. Adiós, hermano mayor Cheng. Xiao Li saludó a Cheng Chou. Hermano señor Hyun, si no escucho, no me daré ninguna comida, ¿verdad? Preguntó mientras se dirigían hacia las minas. Sí. Hyunao asintió. Xiao Li asintió. Ella decidió escuchar la conferencia de manera muy atentada. Hyunao la miró y suspiró. Conocía muy bien a Xiao Li. Incluso se quedó dormida cuando él le enseñó. A ella no le importarían los demás. No tuvo más remedio que esperar y ver. La secta atribuyó una gran importancia a esta conferencia, y el Elder Baizi personalmente vino a asistir. Los otros discípulos se inclinaron en respeto y no se atrevieron a hacer un sonido. Encontraron un lugar y se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo. Después de ayudar a Xiao Li a encontrar un asiento, Hyunao se sentó en la parte de atrás. En ese momento, vio que había un área cubierta por la intención de la espada en las minas, lo cual fue un poco sorprendente. Esperó a que llegara Kendo Senior. Había pasado un año, pero Gi no había progresado. Todavía estaba perdiendo el tiempo para encontrar una solución a los problemas de Heu Changsheng. Ella no sabía cuándo estaría dispuesto a negociar. En cuanto a Hyunao, no había sentido activado la Subrin. Sangwon Kinsu podría no haber llegado todavía. Todavía necesitaba algo de tiempo. Tampoco había noticias de Dragon Cave. Hyunao no tenía prisa. En ese momento, todos ya estaban en posición, y la intención de la espada surgió de las minas. Una sombra apareció en el cielo. Todos los abajo se pusieron de pie y se inclinaron respetuosamente. Está bien. Veo que hay muchas personas aquí. También hay personas de todos los reinos de cultivo. Comenzaré con el reino de refinamiento de sangre vital. No dude en hacer cualquier pregunta que tenga, dijo Kendo. Todos se sentaron y escucharon atentamente. Hyunao también estaba escuchando. Quizás escuchar las enseñanzas de Kendo podría enseñarle algo más. Luego, Kendo comenzó a explicar una técnica relacionada con el reino de refinamiento de sangre vital. Fue una técnica extraña. Hasta donde Hyunao sabía, el reino de refinamiento de sangre vital se dividió en técnicas estáticas y dinámicas. Lo que Kendo enseñó estaba relacionado con espadas y tesoros mágicos. Este método fue mucho más rápido y más conveniente. Sin embargo, había ventajas y desventajas. Si uno depende de él, afectaría los reinos de cultivo posteriores. Sin embargo, si pudiera adaptarse rápidamente a su propia técnica de cultivo, podría ser un 20% más rápido.
10 años de cultivo se reducirían a solo 8 años. Mientras Jianao escuchaba, muchas personas comenzaron a hacer preguntas. Kendo les respondió uno por uno. Sin embargo, Kendo parecía un poco decepcionado. ¿Qué es esto? No seas tan cauteloso. Pregúntale lo que quieras. Cualquier pregunta o idea salvaje que tenga, puede hacer sin desanimarse. Jianao estaba confundido. ¿Por qué diría eso? Sin embargo, justo cuando Kendo estaba a punto de instarlos a hacer preguntas más audaces, vio a alguien durmiendo. Xiao Li se había quedado dormido nuevamente. Ella estaba babeando. Kendo estaba perplejo. No podía entender por qué ella se había quedado dormida. ¿Niña? Dijo Kendo. Tienes razón, maestro. Xiao Li se sorprendió despierto. Ella se limpió la baba instintivamente. Kendo estaba sin palabras. Jianao también estaba sin palabras. Los otros estaban conmocionados. Se dieron cuenta de que había muchos discípulos extraordinarios aquí. Pero no se dieron cuenta de que alguien se atrevería a quedarse dormido en medio de una conferencia de un poderoso señor. ¿Quién era este discípulo? Capítulo 951. ¿Quiénes son estas personas? 1. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Xiao Li se sentó allí sin idea, y sus ojos se dieron vueltas para darle sentido a su entorno. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba en el patio del maestro del acantilado. Ella se había quedado dormida. Había hecho exactamente lo que su hermano mayor le había dicho que tuviera cuidado. Todos la miraban y estaba bastante preocupada. Se preguntó si obtendría alguna comida esta noche. ¿Ella cenaría mañana? ¿Qué pasaría si este señor fuera amigo de la bestia espiritual? ¿Estaría bien entonces? La mente de Xiao Li estaba llena de preguntas. Kendo la miró con incredulidad. ¿Cuál es tu reino de cultivo? Etapa media del reino del establecimiento de la fundación, dijo Xiao Li. ¿Estás teniendo dificultades para entender mis enseñanzas? Kendo preguntó. No te preocupes. Solo dime la verdad. No, dijo Xiao Li. No fue aburrido ni nada. Entonces, ¿por qué dormiste? Kendo estaba confundido. Solo tengo sueño, dijo Xiao Li suavemente. ¿No quieres aprender? ¿No quieres aumentar tu reino de cultivo? Kendo preguntó suavemente. Xiao Li sacudió la cabeza. Ella no quería hacer nada de eso. Luego, se puso a sí misma y asintió. Kendo estaba sin palabras. Se sintió insultado. ¿De quién es el discípulo? Preguntó. Mi maestro es Kugu-chan, dijo Xiao Li. ¿Kugu-chan? Kendo miró por primera vez el lugar cubierto por la intención de la espada en la distancia. Sintió que debía haber sido difícil criar tal discípulo. Después de pensar por un tiempo, dijo, entonces, déjame preguntarte, ¿quieres avanzar a la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación? No quiero, dijo Xiao Li. Kendo fue sorprendido por sorpresa. Miró al niño frente a él con incredulidad. ¿Estás aquí para causar problemas? Xiao Li sacudió la cabeza. Kendo frunció el ceño. Muy bien entonces. Dime qué deseas. ¿Mi deseo? Los ojos de Xiao Li se abrieron. ¿Puedes devolver a mis padres a la vida? Kendo suspiró. No. Dime algo más que quieras. Entonces. Xiao Li miró detrás de ella. No mires a nadie más. Solo dime sinceramente lo que quieres, dijo Kendo. Está bien. Te lo diré, pero no puedes enojarte conmigo, dijo Xiao Li en serio. No me enojaré contigo, dijo Kendo. Dime. Hablar libremente. Quería ayudar a esta pequeña niña de cualquier manera que pudiera. Quiero comer algo. Siento hambre, dijo Xiao Li. La multitud se quedó en silencio. Las palabras de Xiao Li sorprendieron a todos. Kendo estaba asombrado. Xiao Li lo miró. Te dije, ahora estás enojado conmigo. Mi maestro también es el mismo.
Siempre se enoja conmigo, pero dice que no lo es. Kendo sintió que era su culpa. ¿Por qué tuvo que preguntarle en primer lugar? Por supuesto, puedes comer comida aquí, dijo Kendo. Sintió que esta niña no era ordinaria. Era una pena que no pudiera ver su forma real. Lo que lo sorprendió aún más fue que podía ver algo como una bola de niebla sobre ella, pero alguien estaba ayudando a cubrirlo. Sin embargo, estaba seguro de una cosa. Ser su maestro debe ser un dolor de cabeza. Después de eso, Kendo miró a Hyanao. Lo había visto antes y sintió que no era ordinario. Amigo, ¿de qué rama eres? La intención de su espada rodeó a Hyanao. Soy del acantilado de Broken Earths, señor, dijo Hyanao respetuosamente. ¿Estás en la etapa tardía del reino del núcleo dorado? Sí. Hyanao asintió. ¿Quieres avanzar? Te enseñaré. Sí. Gracias, señor, dijo Hyanao con agradecimiento. Entonces, ven. Permítanme abrir el camino hacia el pico del reino del núcleo de oro para usted, dijo Kendo con entusiasmo. Entonces, Hyanao reveló su reino de cultivo y le contó de que estaba confundido. También reveló su comprensión de la etapa tardía del reino del núcleo de oro. Kendo asintió y luego presentó su propia idea. Hyanao se sorprendió. Su percepción se amplió. Estaba a punto de avanzar al pico del reino del núcleo de oro. Kendo estaba sin palabras. ¿No fue esto demasiado rápido? Después de eso, Hyanao expresó su gratitud y se fue rápidamente. Los otros estaban emocionados. Algunos eran aún más envidiosos. Miraron a Kendo con anticipación. ¿Quién no querría la oportunidad de avanzar en el acto? Kendo se volvió y vio a un hombre. Estaba aturdido. Había al menos 4 auras remanentes en su cuerpo. ¿Qué es esto? Hyanao lanzó un suspiro de alivio cuando llegó a su patio. Quería usar Blow-Witch Path para avanzar, pero no esperaba que Kendo lo ayudara primero. Se había beneficiado mucho esta vez. Este avance fue lógico. No era sospechoso en absoluto. El hermano Junior Anmin probablemente estuvo en la etapa tardía del reino de Golden Core. Todavía sería derrotado por Hyanao cuando regresara. ¿Quién sabía lo que el hermano Junior An sentiría después de perder esa oportunidad? Cuando Kendo había mirado a lo lejos cuando Xiao mencionó al maestro del Cliff, Hyan también se había mirado. Ha pasado casi un año. ¿Por qué el acantilado sigue ahí? Cerró los ojos y comenzó a cultivar. En unos pocos días, podría modificar su cultivo al pico del reino del núcleo de oro. Estar en la cima del reino del núcleo de oro en 41 seguía siendo un logro. Necesitaba mantener un perfil bajo y hacer que parezca que todavía estaba siguiendo el camino de los deseos de sangre. De esa manera, muchas personas todavía sentirían que todavía estaba usando ese camino para fortalecerse. Las conferencias senior de Kendo duraron un mes. Capítulo 952. ¿Quiénes son estas personas? 2. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Hyanao revisó las minas después de avanzar. De hecho, hubo muchos beneficios. Xiao Li también fue allí todos los días, pero se durmió sin falta en el medio de la conferencia. Kendo la despertó cada vez. Él siempre llamaba su nombre en el momento en que ella se durmió. Xiao Li cooperó y escuchó atentamente. Pero ella todavía se durmió. Esta es la primera vez que veo a alguien dormir tanto. Kendo suspiró. Hyanao vio a Liu Xingchen allí también. Podía sentir 4 auras diferentes provenientes de Liu Xingchen. ¿Había encontrado otro alma remanente? No se atrevió a usar su habilidad de evaluación diaria frente a Kendo. Una persona tan poderosa podría detectar su uso de la habilidad. Octubre pasó muy rápidamente. Los que escucharon las conferencias de Kendo avanzaron rápidamente. La explicación fue desde el reino de refinamiento de la sangre hasta la plataforma de ascensión inmortal, por lo que todos se beneficiaron enormemente. Cuando terminó, Kendo dijo: «Es muy sorprendente que estés despierto hoy. Puedes volver a dormir. Señor, esto es para ti».
Xiao Li dudó por un momento antes de darle un durazno. Gracias. Sabes, me preocupo por ti, pero también siento que estás desperdiciando tu talento día a día. Kendo suspiró. Sintió que este niño era absolutamente indecible. Xiao Li solo se preocupaba por la comida y nada más. Si ella tomara en serio su cultivo, definitivamente podría volverse más fuerte que todos los demás. Cuando todo terminó, Kendo regresó al árbol maldito de la longevidad. Dio un mordisco al peach Xiao Li le había dado. Esto es delicioso. Señor, ¿no puedes encontrar algo para que comamos?, dijo Bizu mientras sostenía su estómago. Ella había estado cultivando aquí durante más de un año, y Kendo a menudo la guió en el camino de la espada. Su reino de cultivo había mejorado mucho. En unas pocas décadas, podría ascender la plataforma de ascensión inmortal si se abriera un camino inmortal. Este es un regalo de alguien, dijo Kendo. Señor, déjame preguntarte algo. ¿Crees que los 12 reyes celestiales pueden convertirse en inmortales? Bizu preguntó con curiosidad. ¿12 reyes celestiales? Kendo pensó por un momento. En el extranjero ha tratado bien a los 12 reyes celestiales. Pero nunca han logrado convertirse en inmortales. No es que no puedan hacerlo, pero la fortuna del rey celestial es solo una carga pesada. Incluso si todo funcionara a su favor, los reyes celestiales aún podrían fallar. La lucha es inútil. ¿Por qué? Bizu preguntó con curiosidad. Sabía que la fortuna del rey celestial impidió que los reyes ascendieran, pero no sabía por qué exactamente. Los 12 reyes celestiales no solo están vinculados a la gente. Están atados al mar. Ascender a la inmortalidad es similar a arrastrar todo el reino del mar, dijo Kendo y sonrió. Todo el reino del mar se convertiría en el reino inmortal. ¿Por qué es eso? ¿El emperador de la Gran Tierra también tiene que arrastrar toda la tierra al reino inmortal? ¿Es lo mismo para el del establecimiento de la Fundación Celestial Dao? Bizu preguntó. Eso parecía imposible. Kendo pensó por un momento. El establecimiento de la Fundación Eaben Dao se basa en el poder de los cielos y la tierra. El emperador de la Gran Tierra es bendecido por las montañas y los mares. No son como los 12 reyes celestiales. Los reyes tienen un límite. Su poder combinado está en otro nivel. Pero el del establecimiento de la Fundación Celestial Dao y el gran emperador de la Tierra aprovechan su talento innato para avanzar. Entonces, es muy diferente. Entonces, ¿no tienen ninguna esperanza en absoluto? Bizu no pudo creerlo. Escuché que tienen que encontrar a alguien más para ayudarlo. Desafortunadamente, no existen muchas personas en el mundo que puedan ayudarlos. Es solo hipotético. Además, el que está dispuesto y capaz de ayudarlos tendría que abrir el camino inmortal por sí mismo. Eso fue lo que la espada que Dios me dijo Kendo. Bizu asintió. Esta información fue muy importante. Tenía que encontrar una manera de usar esa información para su ventaja. Sin embargo, fue malo. Los 12 reyes celestiales nunca habían tenido éxito. Podrían fallar esta vez también. Se dice que la oportunidad de los reyes celestiales para convertirse en un inmortal dura 100 años. Incluso si pueden encontrar una persona que les ayude a abrir un camino inmortal después de eso, será inútil, dijo Kendo. Bizu estaba sin palabras. Los requisitos para que un rey celestial se convierta en inmortal fuera demasiado severo. No es de extrañar que no tuvieran esperanza de convertirse en un inmortal. A principios de noviembre, Jianao estaba pensando en cómo reunir burbujas para sí mismo. Había pasado más de un año. Sangwan Qinsu ya debería haber llegado a su clan en el extranjero. Cuando ella activó el anillo de oro, él también tendría que ir. Además, la cueva del dragón podría estar abriendo pronto. No esperaba que tuviera que viajar al extranjero nuevamente. Todavía no había recibido ninguna noticia, por lo que no tenía prisa. Me pregunto si habrá alguien del norte en la reunión. La primera vez que participaron, Jianao sintió que este no era el único senior que Dan Yuan había celebrado. Más tarde, se agregó Zhang.
No estaba seguro de si había otros como Zhang. Jianao no pensó demasiado en eso. Miró el inmortal Peach Tree. Solo había 5 frutas. Ya era maduro, por lo que lo evaluó para ver si podía activar otro proceso de encarnación. Usó su habilidad divina. Árbol de melocotón inmortal, está relacionado con el antiguo árbol divino, el árbol de durazno inmortal. Tiene un rastro de los rasgos del árbol divino, y la fruta es dulce y fragante. Deje una fruta en el árbol y use 999,999 Spirit Stones para establecer una matriz espiritual alrededor de él. Por una poderosa fuerza externa. Jianao encontró tan difícil de creer. No necesitaba esperar 3 años para alcanzar la mejor forma divina. Sin embargo, los requisitos para una encarnación exitosa fueron demasiado difíciles. Necesitaba 1.000.000 de piedras espirituales. ¿Cuántos años le tomaría salvar tanto? Incluso si vendiera todo, no valdría 1.000.000. Aunque sonaba difícil, tenía esa condición cumplida. El segundo era soportar el templado de los rayos durante 49 días. Jianao no sabía qué tipo de rayo era. El tercer método era usar una poderosa fuerza externa para completar la fusión de las características del árbol divino en 9 días. ¿Qué tan potente debía ser el poder externo? Incluso si se cumplieran las 3 condiciones, solo había un 10% de posibilidades de éxito. El árbol solo tenía que someterse a una encarnación exitosa. Era mucho más difícil obtener un árbol divino de lo que esperaba. Jianao suspiró. No podía pensar en la encarnación del árbol de durazno por ahora. En cualquier caso, primero tuvo que salvar las piedras espirituales. Las 200,000 piedras espirituales que había dejado no eran suficientes. No podía usar eso para el árbol divino y el alma divina del Santo Maestro. Jianao suspiró y dejó el asunto a un lado por ahora. Era mejor refinar su reino de cultivo en su lugar. Después de unos días, el anillo de oro principal reaccionó. Sangwon Qinsu había activado el anillo. Parece que ella ha llegado. Me pregunto si todavía ha hablado con el clan Sangwon. Jianao decidió esperar un poco más. No había pasado mucho tiempo desde que tuvieron una reunión. Si no se contactó con ellos, es posible que no obtenga ninguna información sobre la cueva del dragón durante mucho tiempo. Sin embargo, había una cosa que debía hacerse lo antes posible. Como no podía clonar la desgracia del destino celestial Pearl, tuvo que tratar de clonar otras cosas. A mediados de noviembre, Hon Yuye apareció en su patio. Miró el árbol de melocotón. Jianao lanzó un suspiro de alivio cuando la vio. Quería preguntarle sobre la última encarnación. Hon Yuye frunció el ceño cuando hizo esa pregunta. De hecho, existe una posibilidad de éxito, pero podría no funcionar. Entonces, todavía debería intentarlo. Es solo que no soy lo suficientemente fuerte. Jianao bajó la cabeza. Hon Yuye extendió la mano y la presionó sobre el pecho de Jianao. La huella de la palma en su pecho estalló. Jianao suspiró aliviado. Después de eso, se dirigió a Devil's Den. Quería ir al grupo de sangre e intentar usar la desgracia del destino celestial Pearl para intimidar el grupo de sangre y clonarlo. Capítulo 953. Geu Jin podría fusionarse con la piscina de sangre traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation en Devil's Den. Jianao sacó una formación y comenzó a caminar más profundamente dentro del bosque. La niebla roja se dispersó. Jianao caminó hacia adelante paso a paso y sostuvo la desgracia del destino celestial Pearl frente a él. Nadie se atrevió a acercarse a él. Se sentía como si el lugar lo estaba dando la bienvenida. Jianao llegó antes del terreno pegajoso. Sabía que entraría en el grupo de sangre si continuaba adelante. Después de dudar por un momento, activó innumerables bosques de la naturaleza. Desafortunadamente, su habilidad divina pronto dejó de funcionar. Se estaba formando algo, pero no era el grupo de sangre. Continuó por delante. ¿Tengo que entrar en las profundidades? El lugar más profundo en el que se había aventurado era obtener la tierra de la tierra extrema silenciosa.
No sabía qué tan profundo fue el camino. Desafortunadamente, Old Man Corps Sea no está dispuesto a cooperar. Había estado en el 5º piso de Lawless Tower, pero Old Man Corps Sea se negó a hablar con él. Si no fuera curioso por la torre, ya se habría suicidado. Era solo un clon, por lo que fue fácil para él morir. Solo tenía que renunciar a su voluntad espiritual. Hasta ahora, Hyunao no tenía influencia sobre él. Old Man Corps Sea simplemente se negó a hablar. Necesitaba más tiempo. Como tal, era imposible saber dónde se había encontrado con Heo Jin. Afortunadamente, Hon Yuye había aceptado ayudarlo. De lo contrario, Hyunao no se habría atrevido a venir aquí. Entró con cautela. Estaba caminando sobre la piscina de sangre, y el agua de sangre surgía debajo de sus pies. Era como si lo devorara en cualquier momento. Después de mucho tiempo, una figura manifestada, era Heo Jin. Hyunao estaba un poco preocupado cuando lo vio. Le preocupaba que esta persona fuera malvada y lo matara. En este momento, la figura se volvió para mirarlo y sonreír. «Saludos, señor». Hyunao estaba en forma de sonriente Sanseng. Se inclinó respetuosamente. «Nos reunimos de nuevo», dijo Heo Jin. Hyunao quería preguntarle si era malvado, pero se tragó sus palabras. Había algunas cosas que no podía preguntar. Si lo hiciera, podría meterse en problemas. Decidió fingir que no había ningún problema en absoluto. No había necesidad de pensarlo demasiado. Quiero preguntarle si hay alguna otra forma de suprimir a Heo Changseng que no sea la maldición de las 100 noches, dijo Hyunao. No quería pedir eso, pero no tenía nada más que preguntar. Sí, lo hay. Heo Jin asintió. Ve a buscar un árbol divino. Mientras el portavoz se quede debajo del árbol, puede usar la maldición de las 100 noches como medio para competir con él. De esa manera, puede suprimir rápidamente a Heo Changseng. Los árboles divinos se repelen entre sí, especialmente el árbol maldito de la longevidad. Rechaza otros árboles divinos. Hyunao asintió. Eso era algo que no esperaba aprender. Sin embargo, era más difícil que suprimir la maldición de las 100 noches porque no era como si pudiera encontrar un árbol divino en cualquier lugar. Hasta ahora, no había visto otro árbol tan fuerte como el árbol maldito de la longevidad. El árbol de durazno inmortal solo podía convertirse en un árbol divino después de otra encarnación. Hasta ahora, aparte de tener un rastro de las características del árbol divino, no había nada especial al respecto. También podría preguntar si había otro árbol divino en la reunión. Quizás otros sabían algo. Heo Changseng podría regresar algún día. Sería bastante problemático si eso sucediera cuando no fuera lo suficientemente fuerte. Mientras bloqueara la maldición de las 100 noches y Yi lo suprimió con éxito, todo estaría bien. También podría vigilar de vez en cuando Heo Changseng. Señor, estás afectado por el grupo de sangre, ¿verdad? Preguntó Hyunao. ¿Puedes convertirte en uno con él? Todavía no, dijo Heo Jin. Hyunao bajó la cabeza. Eso significaba que sucedería en el futuro. Si clonara con éxito el grupo de sangre, ¿se vería afectado Heo Jin? Hyunao quería evaluarlo. Después de despedirse de Heo Jin, Hyunao entró. Antes, no le importaba. Después de todo, había recorrido este camino antes. Sin embargo, se sintió preocupado en ese momento. Si Heo Jin fuera activado, sería peligroso. Afortunadamente, no encontró nada. Este lugar todavía era como una ola de marea. Hyunao se volvió para mirar el grupo de sangre, y las runas aparecieron ante sus ojos. Con la desgracia del destino celestial pearle en la mano, el progreso de Hyunao fue suave. Hubo algunas veces cuando sintió que el grupo de sangre lo estaba apuntando, pero se retiró. 3 días después, el poder en su pecho se agotó rápidamente. La desgracia del destino celestial pearle en su mano parecía suprimir todo. Hyunao vio sangre ante sus ojos. Sin embargo, no sufrió ninguna lesión. En ese momento, apareció un mar de sangre ante sus ojos. Ese era su límite. Hyunao extendió su mano y apareció un lago rojo sangre.
Usó el universo en una habilidad de palma. La energía púrpura estalló y cubrió el lago. Al final, la energía púrpura regresó y se reunió en una perla en la mano. ¿Está hecho? Jianao limpió la sangre de la esquina de sus ojos. Sintió que esta habilidad divina era muy dañina para sus ojos. Necesitaba mucho tiempo para recuperarse. Lo evaluó. Blood Pool, el grupo de sangre que creó la perla de la desgracia del destino celestial. Es una parte del grupo de sangre en sí y contiene toda la desgracia y maldición del mundo. Similar al destino celestial Pearl, esto se puede usar para controlar el grupo de sangre y también permite que el poder de la curse de la piscina de sangre se acerque a la festura de los cielos. Con el grupo de sangre, y su buen aspecto está demasiado lejos de su cuerpo principal para suprimirlo. El mal y los buenos aspectos de Heu Jin, ¿qué tan fuerte es él? Heu Jin casi se había convertido en parte del grupo de sangre. No era de extrañar que no se hubiera fusionado con el grupo de sangre de inmediato. Una vez que no pudo controlar su aspecto malvado, algo grande podría pasar. Si se fusionó con el grupo de sangre, sus aspectos malos y buenos podrían mezclarse, y finalmente podría convertirse en una persona normal. Jianao no sabía si su suposición era correcta, pero no podía ignorar la fuerza de Heu Jin. Luego, desapareció de su lugar. Jianao sacó el clon del grupo de sangre con él cuando regresó a su patio. Sintió que realmente podría ser útil. Se preparó para viajar al extranjero. Tenía que pensar en una forma de avanzar al pico de la plataforma de ascensión inmortal. ¿Quién más tiene semillas de hierbas espirituales de alto grado ahora? Jianao pensó por un momento antes de buscar Bai Ye. Como la otra parte quería hacerse amiga de él le daría una oportunidad. Mientras pudiera obtener 200 hierbas espirituales de alto grado, eliminaría la técnica de sellado que había puesto en Bai Ye. Por la noche, Bai Ye miraba a las estrellas cuando frunció el ceño de repente. ¿Qué ocurre? Lianin preguntó con curiosidad. Mi suerte parece haber cambiado, dijo Bai Ye ansiosamente. Me siento bien, pero no sé cómo sucedió. Se sintió inquieto. Al día siguiente, Lianin descubrió que el jardín de hierbas espiritual del acantilado de corazones rotos necesitaba algunas semillas de hierbas espirituales de alto grado. Bai Ye sabía que su oportunidad estaba aquí. El día finalmente había llegado. Capítulo 954. Reconocer la sonrisa de Sanseng como maestro traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. En 2 días, Lianin llegó con 300 hierbas espirituales de alto grado. Ella dijo que tenía algunas semillas de hierbas espirituales de alto grado y esperaba que Jianao pudiera ayudar a cultivarlas. Sin embargo, todos eran inútiles. Jianao los revisó. Le tomaría más de 10 días evaluarlos a todos. Bai Ye tuvo mucha influencia. Podría reunir tantas semillas de hierbas espirituales tan rápido. Había muchas botellas de espíritu líquido y piedras espirituales con las semillas. Por lo que parece, Bai Ye se estaba esforzando mucho. Debe haber renunciado a sus rencores contra Jianao. Eso fue bueno. Después de todo, fue muy problemático deshacerse de alguien como Bai Ye que había hecho grandes contribuciones a la secta. La otra parte fue un gran discípulo. No habría usado la técnica de sellado espiritual si fuera tan fácil. Gracias, hermana mayor. Haré todo lo posible para plantarlos bien, dijo Jianao en serio. Broter Jr., no hay necesidad de sentirse presionado. Además, su cultivo ya ha superado el mío. No hay necesidad de ser tan educado, dijo Lianin. El reino de cultivo de Jianao estaba aumentando demasiado rápido. Ella no pudo entenderlo. Solo los principales discípulos progresaron tan rápido. Los que se clasifican en alto fueron extraordinarios. Lianin podía entender por qué el hermano mayor Bai Ye tenía tanto miedo. Esta persona avanzó demasiado rápido. Si todo saliera bien, pronto estaría en el reino del espíritu primordial. ¿Cuántos años había sido? Debes estar bromeando, hermana mayor. Jianao sacudió la cabeza. Él se dirigiría a ella como señor sin importar qué reino de cultivo fuera ella.
Ella siempre se había dirigido a ella como señor. De repente no podía cambiar ahora. Si su junior le pidió que se dirigiera a él como señor después de levantarse en el reino de cultivo, lo haría. Después de todo, era una secta demoníaca. Un reino de cultivo más alto significaba un estatus más alto. Hermano junior, si necesitas hierbas espirituales en el futuro, puedes decirme. Nuestro 100 huesos del bosque tiene muchas hierbas espirituales que necesitan ser plantadas, dijo Lianin con una sonrisa. Jianao fue un poco difícil de entender. Su reino de cultivo aumentó rápidamente, pero no hubo cambios en su actitud. Mucha gente no pudo hacer eso. Después de verla, Jianao evaluó las semillas de hierbas espirituales. Medio mes después, a principios de noviembre, había dividido las semillas en 3 categorías. Un lote podría brotar en 4 meses, otro en 5 meses, y el último lote tomaría 6 meses. Cada lote tenía casi 100 hierbas espirituales. El tiempo que les tomaría germinar fue diferente. Sin embargo, estas semillas de hierbas espirituales cuestan muchas piedras espirituales. Aunque la hermana mayor Lian le había dado suficiente, todavía necesitaba 50.000 piedras espirituales más. Después de usar el resto de su alijo, solo le quedaban 210,000 piedras espirituales. Eso todavía era demasiado. 2 meses después, a principios de enero, Sangwan Qinsu llegó al extranjero. Entró en el gran salón. Había regresado durante 2 meses y quería contactar a Smiling Sanseng, pero él nunca apareció. Tuvo que discutirlo primero con su clan. Este asunto era muy grande. Era tan grande que se refería al destino de un clan completo. En ese momento, Sangwan Yicheng estaba sentado en la cima del pasillo. Miró a la persona que entró con algunas dudas. ¿Todavía me sospechas? Sangwan Qinsu preguntó. Dijiste que tienes una forma de contactar a la persona. Pero el único que veo aquí eres tú. ¿Cómo podemos creerle? Sangwan Yicheng preguntó. Era viejo y tenía que tener cuidado. El clan Sangwan ya no era fuerte, y una ligera imprudencia podría ponerlos en peligro a todos. Todos estaban pisando sobre hielo delgado. ¿Quieres cooperar con él? Sangwan Qinsu preguntó. Antes de que ella regresara, ella le había contado todo. Había encontrado sonriente Sanseng y la forma de suprimir la maldición. Sin embargo, las condiciones que había establecido eran bastante altas. ¿Cooperar? Sangwan Yicheng se rió entre dientes. ¿Todavía no lo has dejado claro cómo se supone que debemos cooperar con él? Tendremos que seguir sus órdenes. Sangwan Qinsu miró a la persona en la parte superior. Mientras estemos de acuerdo, él suprimirá la maldición para siempre. Pero si lo traicionamos, callarse la boca. Antes de que Sangwan Qinsu pudiera terminar de hablar, varias auras estallaron desde arriba. Sangwan Qinsu se burló. Había mucha gente escondida en la oscuridad. Sangwan Qinsu, ¿sabes lo que estás diciendo? Sangwan Yicheng preguntó enojado. ¿Qué ocurre? ¿Estás enojado por tu baja autoestima? Sangwan Qinsu se rió entre dientes. Entonces, ¿por qué no me atacas directamente? Si el clan Sangwan es exterminado por la maldición, no nos queda a nadie sin importar a quién sigamos. ¿Quieres negociar las condiciones? ¿No quieres sobrevivir? La voz de Sangwan Qinsu se volvió más fuerte. Sangwan Yicheng miró a la mujer de pie debajo. Finalmente, dijo, ¿por qué? ¿Por qué quieres faltarle el respeto a tu clan? Ja ja ja. Sangwan Qinsu se rió. Eres uno para hablar sobre respeto. ¿Dónde estaba este respeto cuando mis padres te rogaban? ¿Por qué los humillaste? ¿No era suficiente que ya estuvieran en la puerta de la muerte? ¿Tuviste que humillarlos? Sangwan Yicheng guardó silencio. No seremos sus esclavos. ¿Le dices eso? Entonces, aceptamos seguir sus órdenes de ahora en adelante, dijo Sangwan Qinsu. Parecía que no le importaba si él no quería. ¿Sigue sus órdenes? ¿Cuál es la diferencia entre eso y ser su esclavo? La diferencia es que él suprimirá tu maldición. Si no está dispuesto, siempre puede negarse y volver a como era,
dijo Sangwon Kinsu. Eso es. ¿Qué tienes que puedes ofrecerle en su lugar? Es una persona que puede librar a todo nuestro clan de nuestra maldición. ¿Qué tienes que puedes ofrecerle? ¿Le ofrecerás algunas bestias espirituales inútiles? ¿O tal vez algunas minas de baja calidad? ¿Vas a tirar esta oportunidad para tu orgullo sin valor? Las palabras de Sangwon Kinsu dejaron a todos sacudidos. No sabían qué decir. ¿No podemos desobedecerlo nunca? Alguien preguntó desde la oscuridad. Sí. Tenemos que hacer lo que nos dice, dijo Sangwon Kinsu. ¿Cuál es la diferencia entre eso y reconocerlo como nuestro maestro? Preguntó un anciano. Bueno, tienes 3 opciones. 1. Nos convertimos en esclavos. 2. Negociamos para vivir como un clan pero obedecemos sus órdenes. 3. Vivimos como estamos con la maldición, dijo Sangwon Kinsu. No querrás soportar la maldición de las 100 noches para siempre, pero tampoco estás dispuesto a pagar el precio para deshacerse de ella. ¿Tendrás otra oportunidad como esta? ¿Quién crees que somos? Tú. El viejo estaba furioso. Sin embargo, a nadie se preocupaba por él. Si acordamos cooperar con él, ¿podemos cuestionar sus órdenes si no son razonables? Sangwon Yicheng preguntó. Sí. Pero podría no responder de inmediato, dijo Sangwon Kinsu. Si lo rechazamos incluso una vez, ¿eso significa que nuestro acuerdo terminará? Sí. Quiero 3 oportunidades de rechazar. Ni siquiera hemos acordado, ¿y ya quieres una escapatoria? Después de cada 3 tareas, se nos dará la opción de rechazar. 10. Además, tiene derecho a poner fin a la cooperación si nos negamos. Está bien. Pero espero que pueda tener una conversación abierta con nosotros antes de que rechace la cooperación, dijo Sangwon Yicheng. Necesitamos discutir todo antes de aceptar trabajar juntos. Capítulo 955. Ascender a la inmortalidad. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. Sangwon Kinsu miró a la persona sentada arriba. Ella no tenía miedo. Ella se había preparado para esto durante mucho tiempo. Para cumplir con las condiciones de sonreír en Sanseng, había hecho todo lo posible. Ella declaró las condiciones para que el clan Sangwon se llevara bien con Sanseng sonriente. Era casi equivalente a la muerte para ellos. Incluso si sobrevivieron, no había esperanza para ellos. El clan Sangwon definitivamente rechazaría el trato. Pero habían esperado esta oportunidad durante innumerables años. Si se lo perdieran, sería tan bueno como la muerte. Tenía que convencerlos de alguna manera. Al menos, estarían libres de la maldición y podrían decidir cuándo terminar la cooperación en el futuro. Después de un pensamiento, el clan Sangwon acordó sonreír los términos de Sanseng. No tenían otra opción. Sangwon Kinsu había completado con éxito su tarea. Me pregunto si Smiling Sanseng estará feliz con esto. Sangwon Kinsu estaba un poco preocupado. Ella hizo todo lo posible. Pero si no estaba contento con eso, simplemente se daría la vuelta y se iría. Al final, el clan Sangwon aún tendría que asentir con la cabeza y acompañarlo. Estaba esperando a que sonriera Sanseng y le contara los detalles. Sería mejor si estuviera contento con el arreglo. Si no lo fuera, entonces sería un problema completamente otro, y el clan Sangwon descubriría que no eran tan valiosos como pensaban que eran. No tenían otra opción. Sangwon Kinsu regresó a su casa. Ella había colocado el anillo en la sala secreta. El tesoro mágico había sido activado, pero no importa lo que ella hiciera, no pudo comunicarse con él. Ella no tuvo más remedio que esperar. Sangwon Kinsu estaba un poco ansioso. No estaba segura de si sonreír a Sanseng podría verla o escucharla. Si no se contactó con ella, podría significar que no estaba de acuerdo con el trato. Ella estaba un poco preocupada. Ella suspiró con cansancio y decidió esperar un poco más. En el sur, Jianao estaba cuidando las hierbas del espíritu en la secta Heavenly Note.
Aunque Sangwon Kinsu ya había llegado al extranjero, su negociación podría llevar algún tiempo. Su solicitud había sido excesiva, por decirlo menos. El clan Sangwon intentaría negociar los términos. En este proceso, tuvieron que sopesar los pros y los contras. El clan tomaría mucho tiempo para resolver este asunto. Por lo tanto, podría llevar unos meses más llegar al final del acuerdo. Sin embargo, tuvo que llegar allí antes de que la maldición entrara en vigencia. De esa manera, verían lo útil que era y le resultaría más fácil aceptar sus términos. El dolor de la maldición podría recordarles por qué valía la pena aceptar el acuerdo. Jianhao tendría que estar allí antes de finales de abril. Las semillas de hierbas espirituales comenzarían a florecer en 2 meses, por lo que todavía había tiempo. Planeaba visitar la Torre Sinlei antes de dirigirse al extranjero. El portador de la linterna sabía sobre el gran plan de la secta de Mil Dios, por lo que quería ver si algo más sucedería. En la Torre Sinlei, cuando llegó Jianhao, descubrió que se estaban preparando para algo. Hermano Junior Jian, ¿no recibiste las noticias? Jinsa le sonrió con confusión. ¿Qué? Jianhao estaba perplejo. La Academia Astronómica de Occidente ha obtenido un libro celestial sin palabras y ha invitado a todas las sectas a verlo. Nuestra secta también está entre ellos. Se están preparando para enviar a alguien. La Torre Sinlei también enviará a alguien, dijo Jinsa. ¿Libro celestial sin palabras? Jianhao no había recibido ninguna noticia como esa. Sin embargo, de repente pensó en alguien. Hombre Geu. Su esposa e hijo estaban en la Academia Astronómica. ¿La gente que va allí, serán todos mayores de la torre? Jianhao preguntó. La lista fue dibujada por la secta Maestro Baizi. Hay todo tipo de personas. Hablando de eso, el hombre Geu es uno de ellos. Aunque su reino de cultivo se está recuperando, sigue siendo un poco débil. Sin embargo, está familiarizado con Occidente. Originalmente fue de allí, por lo que está siendo enviado con el grupo, dijo Jinsa. Jianhao asintió. Él es de la gran secta de Mil Dios, dijo. ¿Será objetivo? La hermana senior Jinsa sonrió pero no dijo nada. Ella solo dijo que era confidencial, y no podía decir nada al respecto. Jianhao entendió lo que estaba diciendo. Intentaban usarlo como cebo. Se esperaba de la secta de la nota celestial. Simplemente no sabía si el hombre Geu estaría dispuesto a hacerlo. Vio que el hombre Geu estaba ocupado. El hombre Geu vio a Jianhao y se inclinó con agradecimiento. En ese momento, parecía estar más ansioso que nunca. Parece que finalmente está feliz. Jianhao pensó. Nadie sabía cuál era el libro celestial sin palabras de Occidente. Jianhao no iría de todos modos. En cuanto a los detalles, podría esperar a que la secta le informara o le pregunte a Zhang a la reunión. La gente en el 5.º piso era la misma que siempre. Estaba Zhuang Yuzhen, el rey celestial Ailuo, Milingyue, el portador de la linterna y el mar del cadáver del viejo hombre. Old Man Corpse Sea se había recuperado mucho, y tenía curiosidad por Jianhao. Esta era la persona con el reino de cultivo más bajo entre todas las personas que había visto que podían entrar y irse libremente. Además, él era de los demás. Todos estaban muy callados. «Hermano Junior Jian», dijo el portador de la linterna. «Sí, soy yo. ¿Cómo te encuentras, señor?» Jianhao preguntó. «Estoy acostumbrado. Tengo que decir que este lugar es realmente sorprendente». El portador de la linterna sonrió. «Hermano Junior Jian, ¿vienes con una misión esta vez? ¿Vas a interrogarme?» «No». Jianhao sacudió la cabeza. La secta ya había atrapado a la persona relacionada con Feng Hua, por lo que no tenían prisa por obtener más información. Sin embargo, no estaba seguro de dónde estaba Binin. Parecía haber sido enviada a las minas. Podría ir y verlo más tarde. Después de todo, se había convertido en amiga de la bestia espiritual. ¿Has estado en el extranjero recientemente? Si lo hace, recuerde mantenerse alejado de la cueva del dragón, dijo el portador de la linterna. El plan de la secta Great Thousand God incluye muchas cosas.
Aquellos que lo saben podrían no estar mirando. La gran secta de Mil Dios ha estado planeando esto durante mucho tiempo, ¿verdad? Mi Lingyue preguntó. Sí, y muy pocas personas lo saben. Será difícil para las personas escapar. Después de todo, esa es la verdadera cueva del dragón. Muchas personas confían en que funcionará. Muchas personas entrarán en la cueva del dragón a pesar de que es una trampa, dijo el portador de la linterna. ¿La gran secta de Miles de Dios no teme a otras potencias importantes luchando contra ellos? Mi Lingyue preguntó. Pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta de que es una trampa. Cuando hay beneficios, las personas tienden a traicionarnos. Podrían cooperar con esa secta para los beneficios. La gran secta de Mil Dios es muy inteligente. Definitivamente encontrarán a alguien más para entrar y convertirse en el centro de atención. Tal vez el final de todas las cosas, mientras la cueva tenga algo perjudicial para poner fin a toda la humanidad, el fin de todas las cosas estará de acuerdo con ellas. Jianao caminó hacia Zhuang Yuzhen y le entregó un poco de vino y carne de res. Tenía que tener mucho cuidado si iba a la cueva del dragón. Esperaba poder avanzar antes de entrar en él. Entonces podría protegerse. Capítulo 956, Smiling Sanseng resplandeciente traductor, Endless Fantasy traducción editor, Endless Fantasy Translation. Alrededor de finales de abril, en una isla remota en el extranjero, apareció una figura en una cámara secreta en las profundidades de las montañas. Era un hombre. Tenía poco más de 20 años. Emitió luz divina. Miró a su alrededor con cierto interés. Era Jianao. Había hablado con esas personas en la Torre Sin Ley durante mucho tiempo. La mayoría de ellos habló sobre la gran secta de Mil Dioses. La trampa en la cueva del dragón no era tan simple como los demás pensaban. Incluso si la gente supiera que era una trampa, irían porque eran codiciosos. Jianao no tuvo más remedio que ir también. Simplemente tenía que tener más cuidado. En ese momento, Hon Yuye estaría allí con él. No sabía a qué se enfrentarían. Estaba aquí para el clan Sangwan. Aquí fue donde Sangwan Qinsu había colocado el anillo de oro. Dudó y decidió no tomar el anillo de oro. Esperaría hasta que supiera el plan del clan Sangwan. Miró su interfaz. Nombre, Jianao, edad, 42, cultivo, pico de la plataforma de ascensión inmortal, método de cultivo, Ciensal 100 revoluciones, Hon Menge Art Sutra. Capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de la muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, poder divino, avivamiento del árbol marchito. Caldero celestial, Vajra indestructible, innumerable bosque de la naturaleza, alma vital, 2 diagonal 100, no se puede cultivar. Cultivo, 1 diagonal 100, no se puede cultivar. Habilidades divinas, 0 diagonal 3, no se puede obtener. Estaba en la cima de la plataforma de ascensión inmortal a los 42 años. No había más burbujas. Sería mucho más difícil ascender después de esto. Solo podía esperar que el artículo divino que sin hubiera mencionado pudiera darle algunas burbujas. ¿Quién sabía cuándo podía avanzar más? Después de ascender a la inmortalidad, hubo 9 pasos para completar. No sabía cuánto tiempo le tomaría llegar a la 9ª etapa. La flor de la fragancia celestial Dao tomaría 15 días para generar una burbuja. Solo pudo obtener 2 burbujas en un mes. Le tomaría unos 4 años avanzar. Tomaría 32 años para completar la plataforma de ascensión inmortal. ¿Talería casi 100 años para entonces? Parece un largo viaje, Jianao suspiró. Ya tenía 42 años. Ya no era joven. Casi había renunciado a la idea de visitar ciudades en la prefectura de la nube oculta para buscar a su familia. Tenían al menos 60 años. En el mundo del cultivo, era difícil para la gente común vivir mucho tiempo. Estos pensamientos pasaron por su mente. Jianao salió de la cámara secreta. Se dirigió directamente hacia el pico de la montaña afuera. Se transformó en sonriendo Sanseng.
Usó secretos celestiales de los talismanes ocultos. Hon Yuye no estaba con él esta vez, por lo que necesitaba ocultar su poder. Afortunadamente, podría esconderse durante 10 días. Solo necesitaba esperar durante 10 días, y podría continuar usando talismanes de ocultación. La hermana senior de talismán, Lentian, le dio fue realmente útil. Realmente no usó el talismán clon. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a la hermana senior Lentian. Después de un tiempo, Jianao llegó a la cima de la montaña. Sangwon Qinsu parecía en conflicto. Ella había estado esperando. La gente del clan Sangwon tenía prisa y la empujaba a pasar pronto porque la maldición estaba a punto de manifestarse. ¿En qué estás pensando? Una voz repentina interrumpió sus pensamientos. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que alguien estaba parado detrás de él. Parecía tranquilo con el fanático en la mano, pero su presencia aún era inmensa. Era poderoso. Era extraño. Era como si se hubiera vuelto más fuerte. ¿Cómo fue esto posible? Solo habían pasado 2 años desde la última vez que lo vio. ¿Compañero discípulo sonriendo Sanseng? Sangwon Qinsu preguntó. Estaba un poco preocupada de que esta persona no fuera la misma que había conocido antes. Ese soy yo. No te sorprendas demasiado, dijo. ¿Entonces? ¿Hecho con el acuerdo? Sería mejor si no estuvieran de acuerdo con él. No tenía la intención de hacer demasiado con el clan Sangwon. Solo quería usarlos de vez en cuando. Después de eso, se separarían en buenos términos. No quería que hicieran mucho por él. Está hecho, dijo Sangwon Qinsu. Ella dudó. Es solo eso, no fue exactamente como querías. Jianao estaba secretamente encantado. Eso fue aún mejor. Incluso si simplemente le pagaran algunas piedras espirituales, todavía las ayudaría. Pero no pudo decirlo al principio. Si estableció el listón demasiado bajo, pensarían que su ayuda fue barata. Los necesitaba para sentir que habían ganado mucho al hacer que aceptara ayudarlos. Dime qué pasó. Jianao sonrió. El clan Sangwon ha acordado seguir sus órdenes, pero tienen una condición. Dijeron que estarían de acuerdo con sus órdenes 10 veces, después de eso, pueden rechazarlo una vez. En ese momento, también tendría derecho a negarse a ayudar al clan. Sangwon Qinsu bajó la cabeza abatida. Lamento mi incompetencia. Si puedes esperar un poco, puedo volver a negociar con ellos. Jianao estaba un poco sorprendido, pero permaneció tranquilo. ¿Cómo fue esto posible? Acordar sus términos significaría arriesgar sus vidas por él. Había esperado que se negaran por completo. Una cosa más, para convencerlos, les dije que podríamos cancelar este acuerdo en cualquier momento. Y si estamos de acuerdo, también debes ser sincero al respecto, señor, dijo. Jianao guardó silencio. Cuando experimentan la maldición desaparecen, no querrían volver a como estaban. Entonces, lo seguirían para mantener a raya la maldición de todos modos. Continúa, dijo Jianao. Finalmente entendió que el problema era que Sangwon Qinsu había usado algunos trucos. Ella era inteligente. Fue un poco problemático, pero Jianao no tenía intención de llevar todo el clan. Vamos a conocer al líder de tu clan, dijo Jianao. Después de que ella le dijo el lugar, él desapareció en el acto. Era como si se hubiera fusionado con el aire. Era tan brillante como el sol. Sangwon Qinsu estaba segura de que definitivamente no era un rival para la persona frente a ella. Nadie en el clan Sangwon podría pelear con él. ¿Cómo fue eso posible? No importa cuán talentoso fuera una persona, no podría volverse tan poderosa en tan poco tiempo. Por lo que ella sabía, se suponía que sonriendo Sanseng estaba en el reino de regreso a Void. El clan Sangwon también estaba preocupado. Sangwon Qinsu estaba preocupado por lo que todo esto podría conducir. Sangwon Yicheng, en contraste, estaba preocupado de que esta persona se negara a cumplirlos. Si eso sucediera, tendrían que reducir sus condiciones para que esté de acuerdo. Su clan realmente ya no podía soportar la maldición.
También le preocupaba que la persona pudiera estar tirando de la pierna y que realmente podría no tener la capacidad de deshacerse de la maldición. Sonaba imposible. Todas estas preocupaciones lo hicieron inquieto. Fue solo cuando escuchó que Sangwon Kinsu venía al pasillo con otra persona que arrojó un suspiro de alivio. Quería ver si esta persona realmente podía hacer lo que prometía. Pensó que tenía la ventaja mientras hablaba con la persona. Él ejercería su dominio y hablaría con él con autoridad. Sin embargo, en el momento en que vio a la persona que era tan resplandeciente como el sol, perdió toda confianza. Capítulo 957, Selección para los principales discípulos traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En la sala principal del clan Sangwon, Jianao se paró en el centro. La gente a su alrededor no se atrevió a sentarse. Incluso Sangwon y Cheng solo se atrevió a pararse frente a él y hablar con la cabeza bajada. Todos estaban aterrorizados de la persona en el frente. Jianao permaneció tranquilo. La gente lo miró con admiración. Compañero discípulo, por favor, tome asiento. Sangwon y Cheng le hizo un gesto. Dejó que Jianao se sentara en la cima. Sangwon Kinsu se sorprendió. Ya no parecía tan presumido. Era la primera vez que había visto a Sangwon y Cheng tan humilde, y estaba llena de muchas emociones. Cuando era joven, Sangwon y Cheng había sido terca e intimidante. Pero, en ese momento, bajó la cabeza y no se atrevió a hablar demasiado fuerte. Personas envejecidas así. A veces parecía solo un instante. Jianao se hacía pasar por Sanseng, por lo que obviamente no era muy educado. Caminó hacia la parte superior paso a paso, luego se dio la vuelta y se sentó. Ya he dicho mi condición. Ahora, dime el tuyo. Por supuesto, lo escuché. Pero quiero que lo digas de nuevo. No era valiente. Sangwon y Cheng estalló en un sudor frío. Estaba bajo mucha presión como líder. Era el portavoz, por lo que tuvo que soportar la carga. Entonces, me repetiré, dijo Sangwon y Cheng con cuidado. Aceptamos obedecer sus órdenes, pero esperamos tener la oportunidad de elegir qué hacer después de 10 tareas. Pero si quieres algo más, podemos discutirlo. Espero que puedas entender. Después de eso, Sangwon y Cheng dejó de hablar. Jianao frunció el ceño. ¿Solo eso? Pensé que querían decir que pueden terminar el trato cuando quieran. Jianao suspiró internamente. Al igual que lo que dijiste antes, podemos cancelar la cooperación en cualquier momento. Todos tendrán una opción. ¿Tienes más dudas? Sangwon Kinsu suspiró. Ella se dio cuenta de algo. Esto podría cancelar la cooperación en cualquier momento, pero eso sería una pérdida para el clan Sangwon. El clan Sangwon estaría renunciando a una oportunidad que estaba completamente vinculada a este arreglo. ¿Quién lamentaría esta cooperación? Solo el tiempo lo diría. Queremos probar si realmente tienes la capacidad de suprimir la maldición, dijo Sangwon y Cheng. Esto era lo que a todos les importaba. Si no funcionó, entonces todo fue solo promesas vacías. Sin embargo, Sangwon y Cheng no se atrevió a hacer ninguna solicitud elaborada. La otra parte había mencionado que podían terminar esta cooperación en cualquier momento, lo que lo sorprendió. Pero lo hizo un poco preocupado. Cuanto más otros menospreciaron su clan, más se sentía amenazado. ¿Cuántos días quedan para que se manifieste? Jianao preguntó. Era lógico pedir una prueba, y quería presumir. Si no, ¿cómo convencería a un clan entero de que lo escuche? Sin embargo, tuvo que informar a Lagui sobre la situación y obligar a Heu Changseng a comprometerse. Suprimir a Heu Changseng era su objetivo principal. Todavía quedan 6 días, dijo Sangwon y Cheng. Jianao asintió. Entonces, un pergamino salió volando de su mano. Encuentre un lugar oculto y configure una formación de acuerdo con los requisitos. 10 de ustedes pueden ingresar a la formación para experimentar sus efectos. Podemos discutir más planes más tarde. Volveré el 6º día.
Espero que estés listo entonces, dijo Jianao después de que la otra parte había recibido el pergamino. Después de que terminó, desapareció y dejó a todos asombrados. Jianao apareció en el patio y volvió a su yo original. Levantó un suspiro de alivio. El clan Sangwan lo sorprendió. Al mismo tiempo, sabía cuánto daño le había hecho la maldición a su clan. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado. La formación de matriz fue fácil de configurar. Cualquier idiota podría configurarlo. En cuanto a dónde lo configurarían, era desconocido. El clan Sangwan no es muy fuerte. Su gente está en declive. Jianao los había mirado de cerca. No había nadie que pudiera ascender a la inmortalidad. Era como si hubiera un techo que no pudieran romper. Nadie sabía si realmente pelearían. Después de todo, el clan Sangwan tenía muchos recursos. Había aceptado una misión. Podría salir como quise durante los próximos 5 meses. Lo principal era que tenía que salir continuamente y no estaba seguro de si sería seguro. Iba a tomar mucho tiempo, pero si fallaba, tendría que pagar 5,000 piedras espirituales. Tendría que pagar unas 5,500 piedras espirituales por tomar el trabajo 2 veces, por lo que tomó este trabajo. 5 meses fueron suficientes para que luchara contra Heu Changsheng. Después de eso, Jianao comenzó a esperar. Los jardines de hierbas espirituales todavía tenían 100 hierbas espíritu más para el agua. No podía quedarse afuera por mucho tiempo. En cuanto a las personas que se dirigen al oeste, ya habían partido. Xiao Li también iba a ir, pero cuando escuchó que era leer algún libro, se escapó. Ella tomó la bestia espiritual y se escondió. Cheng Chou se sintió indefenso cuando se enteró de esto. Hizo todo lo posible para ayudarla, pero la hermana junior Xiao Li lo evitó a él y a todos los demás. La gente era realmente diferente. Sin embargo, no le importó. Después de todo, su suerte ya era lo suficientemente buena. Cuando Cheng Chou vio a Jianao venir al Spirit Herb Garden, se levantó apresuradamente y dijo: «El hermano mayor Jian, la secta ha lanzado algunas noticias». «¿Qué es?». Jianao estaba perplejo. La secta todavía se estaba recuperando. Si seguían peleando, la secta podría enfrentar una crisis. «Es una noticia sobre el principal discípulo», dijo Cheng Chou. La secta está pensando en seleccionar algunos discípulos calificados para desafiar a los principales discípulos. ¿Desafiar a los principales discípulos? Jianao se sorprendió. ¿La secta estaba tratando de provocar a los 10 principales discípulos? Intentaban seleccionar personas que fueran lo suficientemente poderosas como para desafiarlos. De esa manera, solo las personas poderosas estarán en las mejores posiciones. Serían más fuertes que nunca. Antes, cualquiera lo suficientemente fuerte como para desafiar a los principales discípulos podría hacerlo. Sin embargo, ahora, habrá un proceso de detección antes de que puedan desafiar a los principales discípulos. Tendrían que pasar la preselección antes de poder desafiar a los principales discípulos. En resumen, no será tan fácil como antes, dijo Cheng Chou. ¿Dijeron cuándo uno puede desafiar a los principales discípulos después de los preliminares? Jianao preguntó. La eliminación se lleva a cabo una vez cada 50 años. Aquellos que se unan más tarde tendrán que esperar la próxima eliminación. Durante el periodo de eliminación, el retador puede solicitar un partido cada año para desafiar al discípulo superior. Cualquiera puede, dijo Cheng Chou. Jianao asintió. Ahora era más sistemático, pero la presión sobre los principales discípulos había aumentado. ¿Qué sucede si el Challenger pierde? Jianao preguntó con curiosidad. 3 fallas y serás expulsado de los clasificatorios, dijo Cheng Chou. Jianao suspiró. Cada 50 años, tendría 3 oportunidades a cambio de una eliminación. ¿Debería participar? También escuché que mientras te conviertes con éxito en un discípulo superior, el maestro de la secta te recibirá. Cheng Chou suspiró. Nunca antes había visto al maestro de la secta. Jianao lo encontró muy extraño.
El maestro de la secta podría ser el Elder Baizi. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.